Vamos a hacer ahora ejercicios de potencias de monomios. ¿Os fijáis que aquí tenemos un monomio y todo el monomio está elevado a una potencia? En este caso el exponente es 3. Recordad que para hacer la potencia de un monomio, vamos a poner aquí la expresión general. Esto es un monomio. Si este monomio está elevado a una potencia, teníamos que elevar el coeficiente a esa potencia y el monomio también. Elevamos las dos cosas a esta potencia, a este exponente. Y recordad también que cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. Entonces, en este ejercicio, como es una potencia de un monomio, elevamos el coeficiente al exponente, al de fuera, y después, en la parte literal, este exponente lo multiplicamos con el exponente que ya tiene la parte literal. Es decir, hacemos 2 elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. Elevamos al cubo a todo el mundo. 2 elevado al cubo es 8 por, y aquí tenemos la potencia de una potencia. Se deja la misma base, se multiplican los exponentes y nos queda 8 por x elevado a 2 por 3, que son 6. 8 por x elevado a la sexta. Este es el resultado de hacer esta operación. Calcula menos 3x, todo ello elevado al cuadrado. Aquí tenemos la potencia de un monomio. Entonces tenemos que elevar a esta potencia, a este exponente, por un lado el coeficiente elevado al exponente, por la parte literal elevado al exponente. Menos 3 elevado al cuadrado, esto es igual a menos 3 por menos 3. Es este número multiplicado por sí mismo 2 veces. Y esto nos da más 9. Y luego x al cuadrado. Ahí está el resultado. Calcula un cuarto de x al cuadrado, todo ello elevado a la cuarta. Esto, como veis, es una potencia de un monomio. Elevamos el coeficiente a esa potencia, elevamos la parte literal a esa potencia y hacemos los cálculos. Un cuarto elevado a la cuarta es lo mismo que 1 elevado a la cuarta partido de 4 elevado a la cuarta. Y en la parte literal tenemos la potencia de una potencia. Dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. 1 elevado a la cuarta es 1. 4 elevado a la cuarta nos da 256. Y en la parte literal nos queda x elevado a 2 por 4, que son 8. Esto, si queréis, hacemos la multiplicación. 1 por x a la octava es x a la octava partido de 256. Y este es el resultado de este ejercicio. Calcula menos 2 quintos de x, todo ello al cuadrado. Aquí tenemos la potencia de un monomio. Y esto se hace la potencia del coeficiente por la potencia de la parte literal, x al cuadrado. Hacemos los cálculos. Menos 2 elevado al cuadrado partido de 5 elevado al cuadrado. Cuando tengamos la potencia de una fracción, eso es igual a la potencia del numerador partido de la potencia del denominador, que es esto de aquí. Dejamos luego la x al cuadrado como está. Menos 2 al cuadrado, menos por menos es más, 2 por 2 es 4. 5 al cuadrado son 25. Y la parte literal queda como está. Hacemos la multiplicación si queremos. 4x al cuadrado partido de 25. Ya tenemos aquí el resultado. Calcula un medio de x al cubo, todo ello elevado al cubo. Aquí tenemos la potencia de un monomio. Para hacer la potencia de un monomio, elevamos el coeficiente a esa potencia, en este caso al cubo, a esta de aquí, y elevamos la parte literal, que es x al cubo, también a esa potencia. Aquí tenemos la potencia de una fracción, eso es la potencia del numerador partido de la potencia del denominador.
Y aquí tenemos la potencia de una potencia. Dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. Hacemos las cuentas. 1 al cubo, 1 por 1 por 1, es 1. 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. Y luego nos queda x elevado a 3 por 3, que son 9. Hacemos la multiplicación si queréis. 1 por x elevado a 9, x elevado a 9, partido de 8. Y tenemos aquí el resultado de la potencia de este monomio. Calcula menos 4x elevado a la cuarta. Esto es la potencia de un monomio. ¿Cómo se hace esto? La potencia del coeficiente por la potencia de la parte literal. Menos 4 elevado a la cuarta va a tener un signo positivo porque la base es negativa pero el exponente es par. Y después 4 elevado a la cuarta nos da 256 si hacéis los cálculos. Y luego ya x elevado a la cuarta. Y tenemos aquí el resultado de la potencia de este monomio. Calcula menos 2x elevado a 4, potencia de un monomio. Para hacer esto hacemos primero la potencia del coeficiente, elevamos el coeficiente al exponente que hay fuera y después elevamos la parte literal, que en este caso es x, al exponente que hay fuera. Menos 2 elevado a 4 es una potencia que tiene base negativa y exponente par, entonces el resultado va a ser positivo. Y luego tenemos 2 elevado a la cuarta, 2 por 2, 4, por 4, 16. Y luego x a la cuarta. Tenemos ya el resultado. Calcula 3/5 de x al cuadrado, todo ello al cubo. Es decir, aquí tenemos un monomio elevado a una potencia, la potencia de un monomio. Para hacer la potencia de un monomio, elevamos el coeficiente del monomio a esa potencia, a esta de aquí, y después elevamos la parte literal, que es x al cuadrado, a la potencia que tenemos fuera. Elevamos todo el mundo a esa potencia y hacemos los cálculos. Aquí tenemos la potencia de una fracción y eso es igual a la potencia del numerador partido de la potencia del denominador por, aquí tenemos la potencia de una potencia. Multiplicamos los exponentes y dejamos la misma base. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que son 27. Y 5 al cubo es 5 por 5 por 5, que son 125. Y luego ya dejamos literal x elevado a 2 por 3. 2 por 3 son 6. Ya tendríamos aquí el resultado, pero vamos a ordenarlo un poco. Hacemos esa multiplicación. 27x a la sexta partido de 125. Ahí está el resultado. Calcula menos 5x a la cuarta, todo ello elevado al cubo. Aquí tenemos otra vez una potencia de un monomio, o lo que es lo mismo, un monomio elevado a una potencia. Para hacer la potencia de un monomio, primero ponemos el coeficiente y lo elevamos a la potencia de fuera. Y después ponemos por la parte literal, que es x elevado a la cuarta, y lo elevamos a la potencia que hay fuera. Y hacemos los cálculos. Menos 5 elevado al cubo es una potencia de base negativa y exponente impar. El resultado va a ser negativo, ya lo podemos poner. Y luego hacemos 5 elevado al cubo, que es 5 por 5 por 5, 125. Y aquí tenemos la potencia de una potencia, que como sabéis, dejamos la base como está y multiplicamos los exponentes. 4 por 3, 12. Y aquí ya tenemos el resultado de esta potencia. Calcula 4x al cuadrado, todo ello elevado al cubo. Aquí volvemos a tener la potencia de un monomio en este caso. Ponemos el coeficiente y lo elevamos a la potencia y lo multiplicamos por la parte literal, que es x al cuadrado, elevada también a esa potencia. Hacemos
esta cuenta, 4 elevado al cubo, que son 64, por... Aquí tenemos la potencia de una potencia, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, 6. 64x a la sexta. Calcula menos 2y, todo ello, elevado a la cuarta. Aquí tenemos una potencia de un monomio. Para hacer la potencia de un monomio, elevamos el coeficiente a esa potencia, en este caso 4. El coeficiente, recordad que es el número que está multiplicando a la letra, y después la letra, la parte literal, que es y, la elevamos también a esa potencia. Menos 2 elevado a la cuarta es una potencia de base negativa y exponente par. Nos va a quedar positivo. 2 elevado a la cuarta son 16. Y luego y elevado a la cuarta. Ya tenemos el resultado de la potencia de este monomio. Calcula menos 5y elevado al cubo, todo ello elevado al cuadrado, potencia de un monomio. Hacemos la potencia del coeficiente, hacemos la potencia de la parte literal. Menos 5 al cuadrado es una potencia de base negativa y exponente par, por lo tanto nos va a dar un número positivo. 5 al cuadrado son 5 por 5, 25. Y luego hacemos y al cubo al cuadrado, que es la potencia de una potencia, dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. 3 por 2, que son 6. Y el resultado, 25y elevado a la sexta. Calcula menos 4y elevado al cubo. Otra vez tenemos la potencia de un monomio. Entonces, para hacer la potencia de un monomio, elevamos el coeficiente a esa potencia por elevamos la parte literal a esa potencia. Menos 4 elevado al cubo. Tenemos una potencia de base negativa y exponente impar. Entonces el resultado va a ser negativo. Ponemos el menos. Y luego tenemos 4 elevado al cubo, que nos da 64. Y luego ya ponemos y al cubo. El resultado nos da menos 64y al cubo. Calcula menos 2x al cubo, todo ello elevado a 4. La potencia de un monomio. Elevamos el coeficiente a esa potencia, elevamos la parte literal a esa potencia. Menos 2 elevado a la cuarta es una potencia que tiene base negativa y exponente par. Nos va a dar positivo. 2 a la cuarta son 16. 2 por 2 por 2 por 2. Y ahora ponemos la parte literal. X elevado al cubo elevado a la cuarta es x elevado a 3 por 4, que son 12. 16x elevado a 12 es el resultado de la potencia de este monomio. Calcula 5x a la cuarta, todo ello elevado al cubo, potencia de un monomio. Elevamos el coeficiente a esa potencia, elevamos la parte literal a esa potencia. 5 elevado al cubo, 5 por 5 por 5, 125. X elevado a la cuarta, a su vez elevado al cubo, x elevado a 4 por 3, que son 12. 125x elevado a 12 es el resultado de la potencia de este monomio.